Muchas gracias a todos. No va a haber lectura. Pasamos directo a comentarios sobre el tema de las estancias tenebrosas. Entonces, si alguien desea iniciar los comentarios, adelante, por favor. Adelante, Beatriz. ¿Qué tal? Quisiera consultar, porque la verdad es que no lo sé bien, no entiendo, ¿qué es el sueño hipnótico? ¿De qué se trata? ¿Es una práctica? Esa sería la pregunta. ¿Cómo es que el maestro... Mira, Sí. lo poco que puedo entender que es la hipnosis, es cuando se controla a otra persona e influye para que realizara determinados actos. Eso nada más. O sea, un sueño hipnótico que pierde en ese momento un grado de conciencia. Pero tú sí viste cuando se hacen esas experiencias de hipnotismo. Sí. Por eso siempre se sugiere que nunca permitas que una persona quiera hipnotizarte en esas experiencias que hacen. Porque tú le das dando cabida a su voluntad sobre la tuya. Claro. Y eso es un consejo que justamente nos habían dado. Es lo mismo que, por ejemplo, que es distinto cuando el sueño hipnótico es producido por una entidad no tenebrosa, sino una entidad elevada. Sí. Justamente lo que hace con una finalidad, ¿correcto? Que es positiva, pero nunca lo permitas sobre ninguna persona que te pueda provocar el estado de hipnosis, porque controla y domina tu voluntad. Y una vez que ya lo ha hecho, lo puede realizar otra vez a distancia. No te olvides que es un desarrollo de una capacidad mental muy fuerte sobre otra persona. Eso es lo que te puedo contestar, lo que sé y lo que te puedo contestar. Claro. El acercamiento de una entidad luminosa es percibida como algo, el acercamiento de una entidad espiritualmente luminosa se siente físicamente como un goce, una felicidad. A veces, cuando se realizan reuniones, a veces las personas que concurren no están en condiciones apropiadas. Ahora, cuando tú participas, digamos así, en una reunión en la cual se forma una bóveda psíquica armónica, no importa la cantidad de personas, ¿me explico? Importa la calidad de los sentimientos de esa persona. ¿Por qué es esto? Porque a veces ocurre que están entidades que son burlonas y que hasta a veces, y eso lo tuve una comprobación y lo puedo comentar. Estábamos, Mamina y yo, justamente era la tarde, y estamos comentando un tema, y Mamina, lógicamente que siempre estaba bajo la influencia, digamos así, de las entidades espirituales elevadas, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando Mamina sintió algo muy molesto que trataba de manifestarse a través de ella. Es como si hubiera habido una dualidad, había una dualidad. Y hubo en el plano espiritual
un enfrentamiento, no un enfrentamiento, pero la palabra enfrentamiento no como violencia, pero sí, era una entidad que yo estaba suplantando la personalidad de Melchor de Oreb. Mirá vos, ¿no es cierto? Una cosa que se pasó, se superó y realmente después se manifestó la entidad que correspondía, que era el maestro Melchor de Oreb, maestro Veritas. O sea, están los simuladores, están aquellos, y después, mira, es lo mismo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando has leído la vida de Moisés? Cuando él estaba en el dilema de que estaba dando los elementos para poder formar la escuela a puertas abiertas, y que él redactaba y borraba lo que él había estado escribiendo, ¿no? ¿Y qué era? Mira vos, el pensamiento, ahí lo explica, el pensamiento de Ramsés II, que preocupado a nivel económico para poder sostener esa escuela que querían hacer, interfería, mira vos, en el pensamiento del maestro Moisés. Mira vos, ¿te acuerdas? Y que luego se manifestó, que vino desde el Sinaí, de manifestación espiritual. El que decía, y explicaba el por qué era el entorpecimiento que Moisés tenía para redactar con serenidad, ¿no?, el reglamento para que iba a regir esa escuela. Y le dijeron, a partir de ahora, escribe, ¿no? Escribe. Bueno, y ahí fue que escribió, correcto, pero lo lindo que se fue casi en un estado de hipnosis, si te lo analizas profundo un poquito, y se fue a dormir. Escribió y se fue a dormir. Y se despertó ya tranquilo y al día siguiente. Por eso eso de que las manifestaciones espirituales tenemos que tener mucho cuidado y siempre analizarlas. Porque mira, cuando hay manifestación espiritual adula, desconfía. Un maestro nunca adula, nunca adula. Te va a decir la verdad, te va a decir lo correcto, pero no te va a exaltarte tu vanidad. Ahí duda, ahí presta atención, tanto a lo que escuches o lo que a ti en ese momento sientes. ¿Queda claro, hija? Vale. Sí, Maribel tiene la manita levantada. Adelante, Maribel, por favor. Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, yo quería hablar, contestando a Beatriz, lo que yo entiendo por un sueño hipnótico. Yo tengo experiencias astrales desde hace muchos años y lo que me sucede es que entro en una especie de soñolencia, de pesadez, y me abandono y después salgo al astral. Yo entiendo que el sueño hipnótico es una preparación para salir al astral. Así lo siento yo y así lo vivo yo. Y yo entiendo que Antulio, cuando habla de que, bueno, que entra en un sueño hipnótico, se trata precisamente de eso. Es una especie de soñolencia que entra, como que te abandonas y sabes que algo va a pasar y te abandonas y ¡pum!, sales al astral. Esas son mis experiencias y así lo entiendo yo. Solo quería aclararlo. Muchas gracias. Sí, gracias, Maribel. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, Cande, si me permites. Sí, adelante. Ok, buenos días a todos, hermanos. En los 7 viajes que realiza el maestro, lo realiza a través del cuerpo astral. Entonces, yo solicito el concurso de los hermanos que van más avanzados en el estudio, que me puedan definir en qué parte de los constituyentes
del ser humano, tal y como lo describe la obra en el mismo capítulo y el del hierofante. ¿Dónde radica ese cuerpo astral? ¿Cómo controlar ese cuerpo astral? Maribel, por ejemplo, si lo haces a voluntad o si es algo que se produce en forma involuntaria. Me gustaría que se pudiera ahondar un poco más sobre esta capacidad que tiene el alma humana para poder hacer esos desprendimientos, esos estudios, esos viajes, esa manera que el maestro utilizaba para poder manifestarse en otros lugares simultáneamente. Gracias. Sí, gracias, Aris. Maribel, adelante. Pues sí, yo puedo hablar sobre mi experiencia solamente. Yo hago viajes astrales desde que era muy pequeña, desde que era niña. Cuando estoy en una... hay que estar muy equilibrada, hay que estar muy centrada, muy relajada y tener mucha paz. Cuando se está alterada no sucede. Cuando se tiene miedo no sucede. Sucede cuando uno está en un estado de paz y de calma y de amor y no sé, un estado especial. Yo empecé a hacer viajes astrales conscientes, más conscientes, cuando empecé a hacer mucha meditación y mucho chikun. Y empecé a interiorizar mucho y salía con facilidad del cuerpo. Pero últimamente, bueno, he tenido algunas dificultades y cuando estoy alterada no lo consigo. Tiene que ser cuando estoy muy en paz. Lo que me sucede, lo que yo entiendo, o sea, voy a tratar de explicarlo que no es fácil. Lo que sucede es que entra como una soñolencia, una pesadez, una sensación de que algo te va a pasar. Entonces, a veces me sucede por la calle, a veces en el trabajo, y me retiro y me abandono. Y es como que la autoconsciencia se adormece y otra conciencia superior toma el poder. Soy yo misma. Es como que cuando salgo al astral y soy totalmente consciente, la conciencia se me expande y siento que soy yo misma. Es como, no sé si soy yo superior o qué, pero siento que tengo un cuerpo de luz, que soy un cuerpo astral y que viajo aquí y allá a las estrellas, puedo salir a donde quiera. O sea, con el pensamiento voy donde quiero. ¿Cómo lo hago? Pues es que no lo sé, porque tampoco lo domino totalmente, sino que sucede de una manera automática. Tengo la sensación de que yo ya lo traigo del pasado. En el pasado lo aprendí, porque lo hago con facilidad y tengo viajes muy... A veces lo he hecho conscientemente, he dicho, me gustaría ir a las estrellas, me gustaría ver tal cosa, ¿no? Y de pronto me he adormecido, me he abandonado y he salido y me he sorprendido. Pues no sé, tengo la sensación de que esto es un nivel de conciencia superior que tenemos y cuando tú dominas esa paz interior y estás en paz contigo misma, y estás equilibrada y centrada, sucede de forma automática. Así es como yo lo vivo. A veces tengo experiencias que también me guían. Por ejemplo, en una ocasión, pues salí del cuerpo y había un ser de luz y me dijo, ¿vas a hacer un viaje? Y hice ese viaje. En otra ocasión iba volando alrededor de la Tierra y vi cómo salía fuego alrededor de la Tierra y me dijeron, es que la Tierra se está purificando. Como que veo cosas del futuro, ¿no? No sé, creo que es un estado de conciencia que se adquiere pues con la práctica, con pues, de vidas pasadas que se trae. Cada uno tiene unas facilidades, unos son medios, otros son... yo tengo esa facilidad, pero es una cosa que sucede, no sé, no lo provoco yo, o si lo provoco es mi conciencia superior. Sale solo, no sé. Y cuando sale me siento muy bien, o sea, siento que soy yo misma. No hay miedo, no hay dudas, no hay nada, es un estado de conciencia maravilloso. Que sería maravilloso que lo hiciéramos todos. Gracias. Gracias, Maribel. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios sobre el tema? Bueno, Aristides, de lo que he leído, Maribel, bueno, describe exactamente. Todos nosotros nos desdoblamos por la noche, pero no tenemos conciencia, ¿no? El desdoblar consciente es algo que se entrena, que va despacio, por eso y realmente creo que tiene de esto de otras vidas. Incluso cuando se lo hace hay que llamar por los maestros, por la persona que te cuida en esta jornada terrestre para que no te escapes, te quedes ahí con cualquier espíritu, ¿no?
Y todo esto es como una práctica y que se va ahí despacio. Y de hecho, el pensamiento es tu guía. Entonces, bueno, si piensas en las estrellas, te vas ahí a algún sitio con esta característica, pero si estás más preocupado con alguna otra cosa, y a depender del nivel, si es un pensamiento más elevado o más bajo, te vas a estos sitios incluso. Creo que todos nosotros, cuando estamos muchísimo preocupados con alguien o con alguna situación, nos recordamos como un sueño, bueno, estaba ahí preocupado con un pariente, con mi jefe, con una situación, lo que sea, y vemos la persona, ¿no? Porque vamos a su encuentro, la buscamos, en verdad, pero no tenemos la conciencia porque aún no estamos como preparados, no ejercitamos todo esto para estar consciente, como por ejemplo Maribel, ¿no? Que ya tiene un nivel de conciencia, cuando sale y sale consciente, lúcida de lo que está haciendo. Porque a veces salimos pero no nos damos cuenta, por eso nos quedamos con esta sensación de sueño, de algo así como, no sé, un poco intangible, ¿no? Y bueno, esto es lo que ya he leído, no sé si te ayuda, no tengo esta experiencia, y la experiencia que he tenido como todos nosotros aquí, como me pasa como un sueño o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero me parece que incluso para que salgamos del planeta, hay que tener un permiso, hay que tener una finalidad, si no todos nosotros, estos miles de millones de personas, volverían, pues regresarían a sus planetas de origen, ¿no? Entonces creo que todo esto hay que tener una finalidad. El Padre Celestial es muy, muy bondadoso y muy, muy cuidadoso. Como nosotros no somos niños, que nos alegramos con todo, novedad, voy a hacer esto, no. Entonces nos va ahí encajando para que no metamos la pata más de lo debido, así que nos va conduciendo de la forma que sea a nosotros menos perjudicial. Así que nos da la oportunidad, pero también con límites. Bueno, es esto. Gracias, Elena. Caterine, por favor, adelante. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Katy. ¿Podré proyectar un extracto que tengo acá en pantalla? ¿Me podrán autorizar? Voy a sugerir, producto de lo que nos conversó recién Huguito, y la consulta de Aris también, y Beatriz, nuestra hermana Beatriz. Bueno, a través del tiempo que llevamos estudiando, pareciera que valora mucho esta capacidad suprafísica en este plano en el que estamos. Y a veces he visto que tiene como una connotación de un superpoder, o tal vez a veces hablo desde mi experiencia, porque hay, por lo menos la experiencia que yo tengo acá en Chile, hay escuelas, hay lugares, centros, podríamos llamarle sectas también, que han hecho muy mal uso de estas capacidades. Y bueno, este es un libro ya de Guerrero. Y la verdad que acá nos aclaran los maestros que la mediunidad es algo completamente natural, inherente a todos
los seres vivos, digamos, ya tal vez en la parte humana, ¿verdad? O sea, en la evolución humana. Y este consejo que me dieron los maestros a mí me ha servido mucho para tratar de hacer las cosas bien. Entonces, el niño en este caso me fue muy necesario hacer esto. En su propia, la razón por la que estamos encarnados, un propósito, porque mi misión encuentro que es muy grande para un ser humano común y corriente como yo, por lo menos, o como los que estamos encarnados. La misión del misionero real siempre ha sido el divino maestro, solamente para mi gusto. Y bueno, es así como el encuentro de las almas gemelas también, que es bien interesante el poder conversarlo en algún momento, porque se presta para muchas equivocaciones. Entonces, acá los maestros aclaran que la mediunidad es una cosa totalmente natural y que no implica evolución alguna. Por lo tanto, no tiene relación con el llegar a otros planos de luz ni nada por el estilo. Eso es lo que hemos estado repasando, bueno, en conjunto, con todo esto de los viajes del maestro Antulio. Vemos claramente que incluso invitaron el maestro Elohim para poder realizar los viajes con el maestro Hasua, invitaron a él, no sé si se acuerdan que lo vimos hace poco. Realmente ellos pudieron ayudarle para que él pudiera conservar la memoria de todas las experiencias que tuvo en este alto plano. De hecho, fue por un servicio, no fue por cualquier cosa que a él le dieron la posibilidad de viajar o de un viaje de placer, digamos, no. Es porque él, el maestro, traía toda esa información para nosotros. Y ahora vemos que está plasmada en estos maravillosos libros, nuestra joya, nuestro tesoro, nuestra brújula para mi gusto, que es la obra de Namina. Y nuestros mentores, que son el maestro Hilarión y, ¿verdad? Perdón. Entonces es muy importante. Y lo otro que hemos estado repasando, esta labor del desdoblamiento, que además, como decía una hermana que habló recién, se da de forma natural durante las horas de sueño, ¿verdad? Cuando traemos el recuerdo a veces de algunos sueños especiales, que tal vez si estamos más elevados, meditamos más, oramos más, o bueno, un regalo especial que también nos quieran hacer los seres superiores, nos acordamos. Son ellos los que los disfrutan en realidad, para un beneficio superior. Yo creo que sea como lo que he visto yo por lo menos acá, que es como una subida al ego menor a lo mejor. ¿Cómo le llamamos acá? No sé si será la misma palabra, un destacar a la personalidad, a la parte menor, no realmente un servicio que se realiza absolutamente en su diseño. Y en los sujetos del Padre de Alta Eterna, aparece acá perfectamente explicado por el mismo maestro en su disertación. Dice, este plano físico está en oscuridad comparado con el inmediato superior, y a medida que vuestra alma ascienda en ese glorioso camino, irá entrando en regiones más y más luminosas y radiantes, hasta encontraros conmigo, que soy el que os habré atraído el propósito que él nos defina. Él nos va a atraer a su reino, o sea, Él nos va a elevar hacia Él. Oídme pues atentamente, dice el maestro acá. A medida que vais subiendo por las distintas regiones que forman el obligado pasaje, os vais despojando de los fluidos groseros propios de los planos inferiores. Vuestra alma se irá envolviendo en los sutilísimos fluidos más puros y diáfanos que el gas y el éter, porque son vibraciones de luz, colores y sonidos propios de aquellas purísimas regiones. Cuando se ha
cuando se habrá realizado nuestro amoroso encuentro, nuestra mística cita de amor, será necesario que nuestra alma regrese por el mismo camino, su propio plano, la tierra, donde está encarnada, y así como aquí se fue cubriendo de los sutiles velos fluídicos necesarios para penetrar en aquellas divinas moradas, al bajar deberá ir dejándolos para tomar nuevamente los ropajes fluídicos de las regiones por donde va pasando, hasta llegar a la pesada envoltura propia de este plano físico. En este proceso de rigurosa ley, de ir dejando las sutiles vestiduras fluídicas de las moradas de luz, el alma va dejando también gran parte de las impresiones y recuerdos de cuanto vio y oyó en aquellas excelsas alturas, quedándole solamente algo así como una inmensa sensación de paz, de amor, de quietud, un gran deseo de volver nuevamente a la oración, a la soledad y al olvido de todos los goces y alegrías terrestres. Gracias, Katy. Silvia, y luego después Harrison. Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente aquí, donde realmente los aprendizajes han sido maravillosos el compartir. En la reunión pasada me quedó claro que las almas son las que producen toda esta energía oscura que lleva a las almas a algunos mundos como expiación, ¿no? Con respecto al tema que estábamos tratando ahora, divagué en algunas inquietudes. Por ejemplo, cuando dice, cuando el maestro Jan Tulio fue con uno de sus discípulos a esta morada tenebrosa y describe que aparece un monstruo que corría por la ciénaga y su vientre era de color ceniza y manchas rojas como la sangre. Y luego describe que aparecían siluetas humanas que también estaban cubiertas por este mismo color ceniza y estas manchas rojas. No sé si estaba divagando o no yo, pero veía que las características del monstruo y las siluetas humanas que estaban en aquel lugar eran iguales. Entonces pensé en un momento, y aquí van una pregunta, es, ¿ese monstruo es una creación de los seres que cuando estaban encarnados con sus pensamientos y sus creencias, obraron de la manera errónea que los llevó a crear estos monstruos, digamos, y que fueron atraídos justamente por un planeta que era similar a esa energía? Ese monstruo era una creación de todos estos seres que actuaron encarnados y, dijéramos, calificaron esa energía erróneamente. Esa es una de las preguntas. Soy bastante preguntona, pero es porque me gusta aclarar esa idea o para no caer en un error. Esa es una de las preguntas. Ese monstruo fue una creación de los mismos seres que actuaron, ¿ya? Porque tiene las mismas características. Y luego la otra pregunta es, dice que la ley para las inteligencias desencarnadas es más severa. ¿A qué se refiere? Se refiere a la ley que las propias obras crearon estos seres energéticamente, y cuando se está sin la materia, esta energía es más potente y por lo tanto se les devuelve lo que ellos mismos provocaron. A eso se refiere que está en ley de sus propias obras.
Esas son las preguntas que quería hacer. Gracias. Creo que tienes la pregunta y la respuesta. Hugo, por favor, ¿puedes contestar? ¿O alguien que quiera contestar? Justamente el tema que quería comentar es el siguiente. Fijaos que en las lecturas que hemos realizado hasta el momento, ¿cierto? Fíjate que en la lectura anterior, el satélite en el cual estaban esas almas han sido, si no me equivoco, ocultando la verdad, era un planeta en el cual no existía vida. Era un planeta en el cual no había ningún vestigio de vida. Interesante. Y en esta lectura, fijaos que sí, que aparece el principio y el origen de la especie vegetal. Eso también a mí me llamó la atención. Y estoy de acuerdo recién con lo que decías tú, que nos hace razonar y pensar. Y eso mismo ha dado mi origen en pensar también que cuando nosotros, o uno mejor dicho, está en el pensamiento acorde con esa vibración, No voy a pasar a la computadora. En ese el audio a la computadora. hemos conocido, nos unificamos con él, somos parte de él. Y únicamente cuando nuestros pensamientos son elevados, se ponen a tono con vibraciones, ¿no es cierto?, que son también a tono con nuestro pensar y sentir. Por eso, justamente, el cuidado de los pensamientos, principalmente cuando están dirigidos en, digamos así, transgresión la ley del Sinaí, por lo menos para la especie humana, los seres que vivimos en este planeta. Eso he pensado igual que tú, porque la pregunta de Arístides es, por ejemplo, decir, claro, ¿dónde está nuestra alma? Una es el cuerpo físico. Y sin embargo, experiencias como la que también ha comentado nuestra hermana, en el cual tienes la capacidad de desdoblarte. Y lo vemos, por ejemplo, cuando el maestro Yasua iba hacia el norte acompañado también de los Copdas, y en que ellos también estaba el maestro Ptolemy, que ellos, ante una inquietud que tenía el niño, el maestro, cada uno se apartó y tenían la cualidad de poder de su cuerpo y dirigirse hacia el lugar donde, lógicamente, el maestro sentía que había ocurrido un accidente. Y efectivamente había ocurrido ese accidente, en el cual el pensamiento de Nevai era el que se había dirigido a Jesús, al niño, a su adolescente, ¿no? Por eso era la inquietud que él tenía. Y verificó que realmente ese pensamiento era acorde con algo, un acontecimiento acaecido. Creo que muchas veces, más de uno de ustedes habrán sentido una inquietud, algo que por ahí te mortificó o te llamó la atención y que no sabías de dónde provenía. Y después te enteras
que un hecho que había ocurrido en tu entorno coincidía con esa inquietud espiritual que tú tenías. Yo he pensado también igual que ella, porque también está la experiencia que en el sueño es la posibilidad que existe como el cuerpo entra en un relax, digamos así, se duerme, el alma se puede liberar y apartarse de ese cuerpo y realizar la actividad que desee, que tiene que hacer. Depende de la calidad de conciencia que tenga. Pero también puede ocurrir que en la propia, digamos así, bóveda psíquica de mí mismo, que tiene los problemas que pueden ser como a nivel material, ¿no es cierto? Ocurre que tratas de resolver esa situación con otro grado de lucidez que no obtienes cuando estás encarnada. Y que también ahí es cuando, con tus alianzas espirituales, si tú, lógicamente, si tú lo solicitas, te dan la alianza, o sea, contigo, dan también su opinión de la conducta que deberías tener o no para prestar atención a eso que te inquieta. El maestro Antulio, fíjate tú claramente la capacidad espiritual que él tenía, que ya se había unificado con su propio yo superior, con su creador, ¿no es cierto? Él se desprendía de la materia, siempre protegido y cuidado por la ley de las alianzas supremas y la ley de la energía divina. ¿Por qué? Porque él estaba dentro de esa energía. Porque si no hubiera estado, no hubiera podido ascender tanto a los planos espirituales elevados como a los planes tenebrosos. Es muy interesante el estudio de la obra, porque no tenemos todas las respuestas. Al contrario, cuando lo leemos, se nos van apareciendo cada vez más interrogantes, muchos más interrogantes. Por ejemplo, puede ser el hecho de que tú, desprendido de la materia, en el sueño, te acerques a un sensitivo, ya sea que esté cerca tuyo o que por alianza esté en otro país, en el cual tú le puedes dar una orientación. Es notable todo eso. Eso existe, eso es verdad. Mamina tiene escritos que un ser en esas condiciones le dicta, mejor dicho, bueno, tenía que bancársela a ella, porque era la noche que ella estaba descansado y despierta. Este ser le dictaba situaciones que estaban pasando en su entorno y le explicaba el por qué la actitud de esas personas que eran adversas
a lo que ella estaba cumpliendo por su propia ley. Es así, y es fácil. Por eso, Arístides, créeme que yo lo he pensado muchas veces, por eso siempre hablo de lo que es el cuerpo físico, ¿no es cierto?, en el cual el alma se une a la materia y es el ser humano. Pero cuando logras desprenderse el alma del ser humano, puede desprenderse a un grado, digamos así, de liviandad conforme a su grado evolutivo. Es muy sencillo, pero lo que pasa es que tenemos que, para mí por lo menos, ir aceptando esos conceptos y después la experiencia que vayas a tener en el orden espiritual van confirmando lo que tú sientes, presientes y lo que tienes que cambiar también en ti mismo. Buscar la excelencia, creo que lo alcanzaremos en algún día. Y hablando nosotros justamente de esta lectura, fijaos, por ejemplo, lo que era el comportamiento nuestro que nos lleva o nos conduce a un nivel, a un plano vibratorio que nosotros, como dice bien ella, hemos participado y estamos en ello. Creo que la lectura justamente de estos temas que estamos tocando, que son los más delicados, por eso les recomendaba que al hacer la lectura os sientáis protagonistas, porque os aseguro que vais a sentir que hay un resquemor de algo en el cual hemos participado dentro de ese plano vibratorio. En ese momento no, quizás en muchos siglos atrás, pero que hemos estado también. Acuérdate cuando el guía que lo llevó al maestro Antulio a los planos de los tenebrosos, le dijo, es algo, ¿no es cierto?, como que tú has conocido hace mucho tiempo. Imagínate los millones de siglos que habrán pasado. Y quizás nosotros estamos ahora presentes acá y hemos sido rescatados, igual como hizo el maestro Antulio o por uno de los 70 instructores. Porque fíjate que no todos somos originarios, digamos así, o sigamos la conducta de la ley del amor. Otros generan el poder, la energía, la justicia. Fíjate, por ejemplo, en Juan el Bautista. El maestro no podía comprender algo de la justicia que ejercía. ¿Te acuerdas en la conversación particular que tuvieron en la celda de Juan el Bautista? Que el maestro le decía, prácticamente le decía, no puedo, o sea, no participaba, digamos así, porque la ley del amor era de tal naturaleza, que evidentemente no podía entender el
el principio de justicia, que lo podía ejercer lógicamente lo que era Juan el Bautista. Igual que los espíritus desarrollaron el poder. Por eso la obra es digna de ser estudiado. Pero creedme, la vais a comprender mejor si os sentís parte de ella, no como un espectador, no. Y créeme que ahí va a haber más un roce, algo en tu interior que dice que a veces no vas a querer volver a leerlo. Porque es un llamado de atención. Es así, te lo digo por experiencia, ¿eh? No te hablo por historias de otros. Bueno, dejo el lugar para otro, ¿vale? Gracias, Hugo. Están Harrison, Eduardo Aponte y Patricio Díaz en ese orden. Harrison, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias al Todopoderoso por poderlos acompañar hoy. Yo tengo unas impresiones, unas inquietudes de estos estudios de las estancias tenebrosas. Entonces, seguramente algunos conceptos que tengo puedan ser equivocados y agradezco que me los corrijan. Yo entiendo que esas estancias tenebrosas son globos o cuerpos que existen en el universo, pero que son materias, son tangibles, que se pueden tocar, ver, observar. Son creaciones de la naturaleza como es nuestro planeta Tierra. Pero que como hay unos más evolucionados que otros, pues para la vida humana es imposible. Y entonces vienen a ser como las moradas de los humanos, pero digamos de almas que ya han animado un cuerpo humano, pero entonces no, sin la materia, incorpóreos. Pero pues como está la mente con ellos, me imagino que por eso es que a través de los sentidos, sin tener el cuerpo, perciben frío, calor, sienten las emociones de miedo, de espanto, de alegría. Pero yo entiendo que esas moradas son materiales y también están evolucionando y de pronto algún día pues llegarán a animar vida superior. Estoy hablando de vida física. Lo que sí no entiendo, no tengo muy claro es lo de los planos. No sé si la vida, cuando se habla la vida en diferentes planetas, por ejemplo, en el plano Tierra, y si nos vamos a ese satélite de Júpiter que está albergando la vida vegetal y animal, ya es otro plano. O si ese cambio de plano se refiere de una morada material a una puramente espiritual, donde están las inteligencias superiores, casi toda esa energía. También me quedó con la inquietud cuando el maestro rescata esas almas que estaban padeciendo, salen de allí, de ese plano, de ese planeta, satélite de Júpiter, y mientras que encarnan en la Tierra, no sé en qué, sé que las pasarían para otra plano, otra estancia mucho mejor, pero ¿en dónde sería? Si sería un plano puramente espiritual o físico. Hoy he aprendido o he confirmado que entonces el maestro Antulio y así como el gran evangelista Juan el Apóstol tenían esas capacidades de ascender en espíritu hasta a donde quisieran, donde lo quieran sus inteligencias superiores.
Entonces son viajes astrales. Yo tenía esa duda si esas experiencias que hacían ellos se ponían viajes astrales, y entonces creo que hoy lo he confirmado, porque pues, yo he tenido esa inquietud, y cuando me pongo a mirar en internet hay mucha información, métodos, cursos, para desarrollar esa capacidad, pero como también dice que hay el bajo astral, donde hay energías negativas, entonces como es muy delicado, y con lo que he leído en la obra, pues eso era una preparación de mucho tiempo, la alimentación, con maestros, cuidando el cuerpo, bueno, eso me ha detenido de seguir indagando en ese campo, que me parece pues sensacional. Inicialmente lo hacía por curiosidad, ahora que tengo un poquito más de conocimiento espiritual, pues sería como una práctica, pienso yo, a futuro para ir desarrollando ese conocimiento. Como dice el Pangrave Hugo, pues hay cosas que con el cuerpo físico no las podemos observar ni las podemos entender. Y yo me tuve, como creo que ese pequeño globo que es satélite de Júpiter, donde está esa estancia tenebrosa, que de pronto ya está aparte, no sé si ya haya evolucionado más. Estuve mirando y Júpiter tiene satélites naturales, tiene más de 70, unos muy parecidos a la Luna, los que están más cerca. Incluso me topé con la curiosidad de que hay una luna de Júpiter que se llama Gamínides, una de las más grandes. Y alguna vez yo por ahí tuve en las manos un libro que dice que yo visité Gamínides, pero no tiene nada que ver con la parte espiritual que desarrolla la obra, sino que, si no me falla la memoria, era un contacto con seres que llamamos aquí extraterrestres, sino que me pareció curioso ese dato. Es solo un apunte. Y lo otro que hace rato quería saber es la bóveda psíquica. Yo entiendo que para que la comunicación con, digamos, con lo espiritual, lo luminoso, puede ser en dos vías. Una, que esos mensajeros vengan hasta nosotros y se contacten con nosotros, estando en un estado hipnótico o de trance, no sé cómo sería. O otra, como la experiencia que nos están dando los hermanos y hermanas, de que es uno el que deja el cuerpo y se desplaza hacia allá. Entonces, alcanzo a detectar que la bóveda psíquica es como esa energía que hay que crear, como ese ambiente alrededor de uno, pero estuve repasando un documento del Pangrave Hugo, donde dice cómo se crean esas figuras plásmicas, esas fuerzas psíquicas que hay alrededor, y pues que unas son muy positivas, pero las otras también son muy negativas. Entonces quería que me confirmaran si esa bóveda psíquica se refiere a ese campo mental, al campo del pensamiento que nos rodea, que no solo está creado por nosotros, sino por todo el ambiente que nos rodea. Espero haberme hecho entender. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a Marce para ver si nos puede contestar alguna de las preguntas de nuestro hermano. Adelante, Marcelo, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, varias cosas con respecto a lo que has comentado, Harrison. ¿Sí? Según mi parecer, cuando se habla de los viajes, ¿sí? Hay, como decía Hugo anteriormente, en el viaje anterior del maestro Antulio se da en un plano donde la vida todavía no existe como tal, ¿sí? Están los elementos tratando de ver cuál de ellos prevalece sobre los otros. En cambio, en este ya hay vida, ya existen formaciones de vida. Al existir formaciones de vida, evidentemente estamos hablando de vida física, ya sea vegetal o animal, ¿sí? Por tanto, fíjate que dice, el maestro se hizo visible para esos seres. Se hizo visible para esos seres, quiere decir como que pudieron percibirlo.
La percepción es facultad propia de sentidos físicos. Desde el punto de vista del planeta, del asteroide, del satélite que comenta de Saturno, yo en esto básicamente es una percepción muy personal, ¿sí? No siempre creo que está hablando de los mismos tiempos, no estamos hablando siempre de la misma línea temporal. A veces me parece que saltamos dimensionalmente de planos, ¿sí? Que no estamos hablando como si fuera en la misma época que pasaba para el plano terrestre, ¿vale? Y con respecto a esto que comentas de la posibilidad de hacer viajes y de generar posibilidad de que los seres empecemos a practicar sobre estas cosas, yo tengo como un sentimiento muy, diría, prudente, la palabra justa es esa, prudente, ¿sí? En el cual, si el maestro Antulio, asistido por seres de una elevación absoluta, ¿sí? Como Ogmaya, como Orión, como Elohim, como Vega, como tantísimos que lo asisten en todos estos viajes, se preparaba él, con su preparación y su estado y su jerarquía espiritual, durante mucho tiempo para realizar estos viajes, digo, yo creo que, lo digo personalmente, creo que estoy a siglos luz de poder desarrollar una situación como tal, ¿sí? Te lo digo con toda la sencillez de mi corazón, ¿sí? Y creo que en esto sí, lo que puso Caterina, el pedacito que puso de llave de oro, digo, creo que esta es una condición que viene al ser, o que debería llegar al ser, cuando el ser está en condiciones espirituales para desarrollarlas. Porque si no, puede pasar que estas inteligencias, que siempre están a la espera, ¿sí? Digamos, estas inteligencias tenebrosas, inteligencias burlonas, o espíritus que quieren hacer daño, o que son inconscientes, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Si nosotros no estamos protegidos y generamos, como bien dijiste, una bóveda psíquica de protección que lo permite, entonces la posibilidad del viaje astral puede salir nefasta. Y cuando digo nefasta, de proporciones, de conexiones a lugares donde básicamente uno no querría estar, ni ser influenciado por ese tipo de entidades. Ahora bien, siento como que cuando uno está en el camino espiritual, al ver todas estas bellezas, ¿sí? Quisiera apropiarse de ellas, conocer en persona todas estas situaciones. Pero no se puede, y estoy absolutamente convencido de esto, ¿sí? Que no se puede ir más allá sin antes haber desbrozado todo el camino interior, ¿sí? Que permite que el ser se conecte con esos planos. Mira, recuerdo que hay un escrito que creo que no está publicado en Llave de Oro, ¿sí? Que habla el maestro Senio de cómo se forma una bóveda psíquica y el respeto que hay que tener para que esa bóveda psíquica se forme. Y todo parte, primero, de la voluntad de uno de ponerse a tono con las entidades espirituales que nos cuidan, que nos protegen, que nos enseñan, y segundo, con que personalmente esté a tono en lo que me refiero a haber desbrozado todo mi jardín interior. Entonces, los elementos que tienen que participar, yo mismo, en buenas condiciones, permitiendo que los maestros me asistan, la bóveda psíquica es absolutamente armoniosa. Cuando esto se da, las experiencias espirituales vienen por sí solas. Ya no tiene que ir uno a su búsqueda, ¿sí? De hecho, creo que, por ejemplo, lo que pasa con Juan, que es una belleza, pero absoluta, es diferente a lo que pasa con Antulio, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas. En un caso, lo de Juan es parecido a lo de Mamina, ¿sí? A ver los planos superiores como los ve Mamina a través les relatado, ¿sí? Y les mostrado, y el maestro Antulio es él el que es llevado a esos lugares. Pero fíjate que es
protegido adecuadamente, con vestiduras fluídicas que trabajan los seres, lo protegen cuando se va, lo protegen cuando vuelve. Yo creo que si yo personalmente intento esto, caigo en un pantano del que no salgo en 3 millones de vidas. ¿Sí? Te lo digo, ¿sí? con toda sinceridad, ¿sí? Y con la humildad de mi corazón, porque no estoy preparado. Yo personalmente creo que no estoy preparado. Pues venga, esto es lo que quería decir. Un abrazo grande. Gracias. Tenemos varios participantes en el orden: Eduardo, Patricio, John y Ronnie. Les vamos a pedir se centren un poco en el tema lo más conciso posible. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Hola, Candelario, ¿me oyes? ¿Me oyen todos? Sí, te oímos. Oh, perfecto. Muchas gracias, Candelario, muchas gracias al equipo de trabajo. Gracias al maestro, a los seres por esta nueva oportunidad. Globos con principios de vida vegetal y animal, estancias de dolor o tenebrosas. Aquí observamos cómo el maestro siente una especie de inquietud o no quería los planos porque se sentía débil o se sentía un poco apesumbrado, y uno de sus discípulos le pide ir con él y le dice que la divinidad lo acepta, podemos ir. Que hay una enseñanza muy hermosa de que así como el Mesías pudo ir en las estancias tenebrosas de dolor, también pudo ir su discípulo. Claro está, el discípulo tiene una preparación previa para poder llegar a la altura que llegó el maestro Antulio en ese momento y comprender lo que puede suceder al estar en esa distancia. Y aquí hay una explicación muy hermosa, porque nosotros, ¿verdad? Que uno explica que nosotros realmente cuando dormimos y nuestro alma sale, para complementar algo complementar de lo que hablaron anteriormente, realmente soñamos, nuestra alma está en nuestro cuarto encerrado, o realmente nuestro ego superior nos guía, nos lleva a estancia. Yo he tenido pesadillas, que me persigue un monstruo X, pues, como está explicando Hugo, y hay que ver, pues, estudiarnos muy a fondo, conocernos nosotros mismos, por qué llegamos a estos sitios, por qué experimentamos esos sitios. Y el maestro, aquí al principio dice que él estudió astronomía y metafísica. Claro, con esto no quiero decir que hay que estudiar astronomía y metafísica todos, porque hay que hacerlo, ¿no? Eso depende de la parte interna de cada persona, pero dice aquí que el maestro estudió metafísica y astronomía, y eso fue lo que lo lleva a él a tener un discernimiento de los mundos que tenía a la vista. Importante, muy importante este punto, porque claro está que ellos estudiaban mucha, diciéndolo así con este término, de filosofía, mucho conocimiento espiritual. Y claro, vemos que cuando él llega al planeta donde está la bestia, él logra ver las almas, observa que las almas, la gran mayoría de almas que están en ese planeta son mujeres. E incluso una de esas almas le dice al maestro que le gustaría regresar o volver al planeta Tierra, a la Tierra. Todo entender que el planeta Tierra ha pasado ya por varios momentos finales como que estamos actualmente, y se ha hecho depuración en eras pasadas en este mismo planeta Tierra para nuevas civilizaciones. Pero llevando el punto de las estancias tenebrosas, actualmente nosotros en esta hora final, ¿verdad? Sabemos ya el conocimiento de 2 planetas que existen para las almas futuras de aquí de esta Tierra, que tienen que salir. Nosotros, con este ejemplo que nos da el maestro, yendo a estas estancias tenebrosas, realmente nosotros estamos haciendo eso con nuestros familiares, estamos haciéndolo con nuestros amigos, llamar a uno, llamar a otro,
animarlo. Sabemos que el maestro lo está haciendo aquí a nivel de espíritu. También podemos agarrar a nivel de oración, anotar los nombres, por ejemplo, Candelario, Hugo, orar por ellos, espiritualmente hablando. También están físicamente los números telefónicos, los correos. Nos alentamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros actualmente en esta hora final. ¿Qué quiero decir con esto? El maestro nos insta con este ejemplo hermoso que va a la instancia tenebrosa a que nuestras amistades familiares tengan el defecto que tengan, podemos amarlos, podemos ayudarlos, podemos guiarlos. Por supuesto está que nosotros también tenemos defectos, nosotros también tenemos nuestras debilidades, pero ahí donde está el regalo hermoso de la vida, que el maestro nos da aquí con esta entrada a la estancia dolorosa, de que si hay que llorar con nuestros semejantes por un dolor, llorar con él, sentir con él sus penurias, sentir con él sus dolores, siempre y cuando nosotros con amor lo hagamos. Y lo importante, para finalizar, lo importante de este punto es que estas horas pasadas, ¿verdad?, nos enseñan, podemos decirlo así en teoría, en libros, que debemos ponerlo en práctica actualmente en esta hora final, toda esta enseñanza, para que nuestro ego superior siga avanzando, porque es nuestro propio ego superior que induce a nuestras almas a llegar al objetivo final, que es la divinidad, que es la paz, que es el amor, que es el sosiego, y lograr esa relación Dios y el hombre, y la relación hombre con hombre. Es importante, ¿cómo es esa relación hombre con hombre? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Candelario, gracias a todos, y lo voy a seguir viendo lo demás. Muchas gracias, me despido. Gracias. Patricio, adelante. Una pequeña... Sí, adelante Hugo y luego Patricio. No, una pequeña, perdóname Patricio, para no dejarlo pasar. Mira, tú estás hablando cuando esas almas ya llegaron a ese nivel de inconsciencia, aquellos que nosotros vemos que ya están en esos lugares que nosotros llamamos estancias tenebrosas, han pasado mucho tiempo para llegar a esa situación. No es que, por ejemplo, de acá van y ya los mandan a una estancia tenebrosa. Nuestro planeta Tierra tiene planos, infinita cantidad ya de planos conforme a los pensamientos generados por las almas que habitan este planeta. Y cuando ya cometemos errores, no nos mandan directamente a esa estancia ya tenebrosas, sino a planos donde cuando ya hemos adquirido un grado de conciencia, ¿correcto?, para reeducarnos. No es el hecho de que solamente ellas te envían a un plano tenebroso. Cuando llegamos a ese plano, ¿no es cierto?, las almas que llegan a ese plano es porque ya, digamos así, han colmado la culpa, ¿no?, de la ley del amor. Y tienen que, precisamente, pasar y sufrir. Ya ves que ahí mismo dicen, cuando ya viste algunas almas de los cientos de almas que están habitando ese planeta, ese satélite, que en sí mismo está evolucionando, cuando llegan a ese punto, es justamente cuando ya tiene que el maestro puede rescatar a aquellos que ya han despertado un grado de conciencia del error que han cometido.
Pero bien dicen, no saben el tiempo que han pasado en ese estado. Y se rescatan, viste que es mínimo prácticamente, porque eran cientos de almas que estaban en esa situación. Perdóname, quería aclararte eso, para que también pensemos que en todo hay muchísimos planos antes de llegar siglos y siglos al extremo. Y lo último es cuando ya son esos cuerpos, esas almas, no el alma, ¿no es cierto? Los cuerpos astrales son desintegrados. Es lo último, para que vuelvan ya a iniciar su periodo evolutivo desde el grano, desde la piedra. ¿Te puedes imaginar? Pero nunca, pero fíjate tú que la chispa divina es intocable. Perdón, Hugo, eso no lo entiendo completamente. La chispa divina es intocable. O sea, el espíritu es intocable, sí, eso sí lo comprendo. Pero entonces, ¿este cuerpo astral es emanación del yo superior? Es la que surge de la energía divina. Es la chispa indestructible que tiene que rezar. Y nosotros somos consecuencia de nuestra chispa divina. Cuando vas logrando un grado de conciencia, y viste cuando explica que va modelando, imagínate los siglos que habrán pasado, que va modelando, digamos así, el cuerpo astral que va a ser, digamos así, el instrumento de sus experiencias. Y fíjate algo también, que nosotros somos a su vez independientes, pero siempre unidos a nuestro Padre, a nuestro Espíritu. Tan importante somos nosotros porque tenemos libre albedrío, libertad de acción para desarrollar las capacidades de conforme a las experiencias que vamos teniendo. Cuando respondemos a yo le llamo a nuestro Padre, que no es la energía divina, es la energía. Es el Dios superior. Vos fíjate que Él está favorecido de nuestra actitud, de nuestro proceso evolutivo. Evolucionamos también para llegar a un punto en que fíjate que nos resumimos en nuestra chispa divina cuando llega el momento en que ya la chispa divina se unifica con la divinidad. De nuestros errores es culpa nuestra, ¿correcto? Pero también a veces la chispa en sus orígenes, haciendo experiencias, se ha equivocado. ¿Por qué? Porque la chispa divina también tiene sus instructores que van tratando de orientarlo en el camino correcto para poder evolucionar en la forma que fuera más evidente, más favorable. Acuérdate el tema cuando la experiencia que realiza la chispa en esos árboles gigantescos, ¿te acordás que lo comentamos muchas veces? Y se equivocó. ¿Por qué? Porque fue generando el principio de la soberbia. No en la chispa, sino en esa pequeñita entidad. Es cuando educamos, por ejemplo, a un animal
y le enseñamos en la forma correcta de proceder. Y no le enseñamos en la agresión a otro ser. ¿Vale? Estamos favoreciendo no solamente a nosotros mismos, sino a ese ser inferior que está bajo nuestra responsabilidad. Mira vos. Es interesantísimo eso. Si a un perro, a un canario, aunque fuera, lo amamos, le estamos generando el principio del amor. Y esa chispa divina del amor también a nosotros nos enseña a amar como se debe amar. Es interesantísimo. ¿Cómo vamos, Candelario? Sí, muy bien. Entonces, ese cuerpo astral guarda todas las experiencias de sus vidas. Su grado de conocimiento intelectual lo tiene. Claro. Pero cuando ese cuerpo astral se va a esos mundos, porque así lo ha ganado, se olvida de todo, y obviamente esas almas que rescata el maestro en sus diferentes viajes, es porque ya recordaron mucho de lo anterior y ya tienen una conciencia despertándose. Exacto, tú observas que en esos seres, por ejemplo, que cuenta que ellos que si volvieran a encarnar, principalmente que habían sido a la actividad dentro de lo que es el sexo femenino y quizás también también dentro del sexo masculino, ¿correcto? Ya tenían un conocimiento, habían despertado un grado de conciencia, pero a veces la materia nos abate. La atracción de la materia, que es instintiva por propia es instintiva en naturaleza, es instintiva. Que yo mismo me he preguntado en los comentarios que hacía nuestra amiga, ¿no? ¿Qué es esto? Digo, entonces, eso que comentaba ella misma, que las especies, que tiene razón, digo, ¿de dónde surgió el león? ¿Cuál fue su origen para llegar a conformar ese cuerpo con esos instintos sanguinarios, ¿no es cierto? Sanguinarios. Yo te juro que me lo he preguntado. De eso todavía hablamos siempre del alma, hablamos del espíritu, pero yo pensé como dice, hoy comentaba, ese famoso monstruo, ¿no? Que era lo que era, y asimismo, y esos seres que también que parecían que eran como cocodrilos, como ahí lo explica también. ¿Qué son? Especies que luego se corporizan. Es interesante. Quizá en la lectura de la obra en algún momento se nos va a aclarar, pero a mí me interesaría conocerlo. Gracias, Hugo. Tenemos 3 personas pendientes ahí. Adelante, el que le quitamos la palabra. Hola a todos. Buenas. Buenas. Bueno, en realidad, nosotros más que dudas, queríamos comentar lo que nos pareció curioso, digamos, de lo que leímos. Y justamente, bueno, para no ser muy redundante, porque el compañero Hugo ya avanzó un poco de lo que queríamos comentar, y era justamente que nos pareció curioso que ya en este mundo, en este globo, hubiesen almas que de alguna manera estaban un poco más despiertas, y por eso mismo entonces
luego el maestro pudo básicamente traerlos. Nos pareció curioso que, y bueno, yo tenía la duda como que justamente se puede ver en este globo como que también el principio de solidaridad, quizás, de alguna de las almas, justo las que querían ahuyentar al maestro para que no cayeran en la misma desgracia que ellos, en comparación a las otras almas que querían más bien a través del egoísmo que los viajeros se quedaran para que sufrieran los mismos dolores. Entonces, sí me pareció curioso que en este globo pudiésemos ver que sí habían almas que recordaran en comparación a los viajes anteriores que hemos estudiado. Y bueno, yo al principio tenía más la duda de si este grado de conciencia que estas almas tenían dependía del globo donde estaban o dependía básicamente de su conciencia, de su grado de evolución, pero creo que ya el señor Hugo ya respondió bastante mi duda. Sí, y con respecto a recordar, si ese recordar evidentemente hacía más fuerte su expiación en esa morada, porque recordaban lo que habían perdido, que quizás no es lo mismo que estar como inconsciente y maldiciendo la situación o la mala suerte, que hacerse consciente de la desgracia, pero además recordar lo perdido. Y me pregunto si por eso a veces uno quiere recordar cosas, ¿no? Como quién fue en otra vida, y a veces no nos es permitido, no sucede naturalmente. No estamos preparados todavía. No estamos preparados, y me pregunto si quizás también tiene que ver con eso, con el dolor que puede llegar a generar también, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, Patricio. John y después Ronnie. John, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues mi comentario en cuanto al capítulo es el siguiente. O sea, yo leí el capítulo, la parte del capítulo que se nos fue puesta como tarea. Y me pienso yo, o sea, miro, observo, analizo, veo, bueno, ¿por qué llega eso a mí? ¿O para qué llega a mí? Todo tiene un propósito. No, las cosas no son porque sí. Según tengo entendido, es algo complejo que de tales conocimientos lleguen, digamos, a uno, porque pues todo es por el plano espiritual, ¿no? Todo se nos es dado por el parte del plano espiritual, dado que pues eso fueron los maestros, tienen que ir a los archivos acásicos, bueno, una cuestión un poco compleja. Y en mi caso, veo yo, ¿qué tomo yo? Como dice el maestro Hugo, hay que ser protagonista. Bueno, no alcanzo yo, digamos, a sentirme o ver que soy protagonista, ¿no? Cuando yo leo, lo que proyecto yo en mi mente es como, o sea, visualizo la situación, digamos, cuando está el maestro allá preparándose con los discípulos y esa cuestión. Lo que yo alcanzo, digamos, a tomar en ese ejercicio es, y en el análisis de todo el capítulo son diferentes estancias y son diferentes, digamos, culpas y expiaciones que tienen cada espíritu en cada estancia. Básicamente lo que yo digo es, bueno, si yo estoy en un planeta de expiaciones porque soy un ser, digámoslo, impuro. O sea, tengo muchas cosas para depurar, mejorar. Entonces, lo que yo tomo para sí es, digamos, superar esos atrasos, ¿sí? Bueno, en un punto, ¿no? No puedo decir que, bueno, hoy soy egoísta y ya en 2, 3 meses no lo voy a dejar de ser, porque pues eso es gradualmente y es vida tras vida que lo dejaré siendo. Es difícil, por lo que uno no tiene un estado de conciencia de sí mismo, digamos, de un control de sí mismo.
Entonces yo lo que tomo del capítulo es, digamos, en esta estancia, nos narran que fueron espíritus que estuvieron como, o sea, que sometieron, no, como que dieron puertas a la lujuria, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, en cada capítulo lo que yo tomo es, tengo que dejar de ser, digamos, en mi punto, lo que decía ahora el Pangra de Hugo, somos instintivos, porque en este, o sea, somos un compuesto de espíritu, alma y materia. Pero en este punto, digamos, yo personalmente, uno es más instintivo y se deja llevar más por la materia. Entonces se trata es de aprender del dominio de sí mismo para, bueno, ya en futuras edades poder ser ya más, haber evolucionado y haber superado más esos atrasos. Bueno, en cuanto al tema de los desplazamientos, todo esto que nos narran, pues sí, sería chévere y sería magnífico uno, digamos, sí poder llegar a un punto de hacer un desplazamiento de esos, pero yo pienso que, y comparto, digamos, lo que acabó de decir el señor Marcelo, habrá un punto de la evolución, quién sabe en cuántos millones de siglos, que eso llegue a uno, no uno ir a buscar eso porque es algo delicado, digamos, se es consciente que en este momento el planeta Tierra está yendo a unas velocidades, o sea, está manejando unas velocidades tremendas, que pienso, o sea, es muy arriesgado, tendría que tener uno un dominio total espiritual para poder hacer un desplazamiento, así que de pronto el hilo de plata se corte y pues se corte la labor que uno está haciendo en esta vida. Entonces, en lo que yo tomo de la lectura es más lo que uno tiene que, digamos, o en mi caso, dejar de ser, digamos, evolucionar, limpiar esa parte impura que uno tiene en su espíritu para, digamos, no, o lo que no, digamos, no llegar a, no es decir, bueno, no, ya no ir a la estancia tenebrosa, sino porque, pues, acaba de decirnos Don Hugo, que es algo demorado, o sea, es algo, tendría que ser ya mucho atraso para uno que lo manden a uno a una estancia de esas, pero sí ya llegar a un punto de evolución, un punto en el cual uno ya llegue a ser más, más autónomo de sí mismo, porque pienso, me parece a mí, que esa es, digamos, la finalidad del plano espiritual, al hacernos llegar ese conocimiento que pasó hace mucho tanto tiempo y que fue de tan elevados espíritus. Es como, o sea, aprender para tener dominio de sí mismo y poder evolucionar en la vida espiritual. Entonces, pues eso es básicamente lo que yo, digamos, quiero, digamos, compartir o transmitir en cuanto a lo que yo tomo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, John. Adelante, Okay. Ronnie. Tus comentarios sobre el tema, por favor. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, trataré de ser breve y con respecto a la tarea asignada, a ver si la hice bien, ¿no? Cuando yo lo que entiendo yo del capítulo, ¿no? Que estamos estudiando, globos con principio de vida vegetal animal. A mi entender, como todo es vibración, esos seres que fueron conducidos por la lujuria o convirtieron a otros a esa vibración, bueno, yo creo que es la consecuencia, a mi entender, que trae el vicio, a lo que se entregan al vicio o que arrastran a otro a ese vicio, caen en esa vibración, ¿no? Y se enfrentan y luego van a esos planetas, tal vez no son planetas sino planetas en formación, pero que están bajo esa vibración, ¿no? Ahora, entiendo que esos viajes, cuando hablamos de viajes en cuerpo etérico o cuerpo astral, como han dicho anteriormente, hay que tener estudios. Fíjate que la obra, el capítulo, muestra de que dice que él
tiene estudios de astronomía, de metafísica, que permitieron discernir con claridad esos mundos. O sea, que no es algo así a lo loco, ¿no? Es algo que un alma ya está preparada para ello, ¿no? O se tiene que preparar. Y que se le hizo fácil la excursión y también mucho más fácil porque ya lo había hecho anteriormente. Ahora, no es por voluntad humana que hace él este viaje. Entiendo yo que cuando dice el capítulo, parecía que un hilo fluídico dorado tendido de lo infinito nos llevara suspendidos sobre el vacío. Y también más adelante dice que ese mismo hilo fluídico, dice, no obstante, ese hilo fluídico que nos conducía, nos hizo pasar cerca de él y suavemente nos deslizó hacia un globito pequeño. O sea, están bajo de ese hilo fluídico y ¿quién maneja ese hilo fluídico? En primer lugar, creo que su yo superior, ¿no? Y los seres de luz. Entonces no es que ellos van a ir al planeta o a la estrella que ellos quieran, ¿no? Lo están haciendo pasar por esta experiencia para que nos traigan a nosotros a través y a muchos más, seguro en vidas anteriores, esta experiencia para saber las consecuencias de lo que trae, lo que lleva el vicio de la lujuria y el crimen en este caso. Ahora, lo que nos dice Marcelo, pues ya nos lo había dicho, ¿no? Pero que está bajo marcado de su ley y bajo tu propia ley también, porque si nosotros recordamos que en uno de estos viajes a estas estancias anteriores hay unos discípulos, o no sé si me equivoco, creo que fue un relato con Moisés. Bueno, yo sé que hay dos discípulos, no sé si Antulo o Moisés, que no pueden viajar, que no, así querían ellos viajar, pero no pudieron, porque días anteriores colocaron su atención en lo que no deberían colocarlo, y no pudieron lograr desprenderse de la materia y seguir a esos viajes al Divino Maestro, ¿no? Entonces lo que yo creo entender, lo que llaman muchos, se enfrentaron a lo que llaman el morador del umbral de su propia creación, ¿no? Esa propia creación de ellos les impidió viajar. Por tanto, también el discípulo tiene que estar preparado y tiene que tener una preparación previa de alimentación y de ayuno en el pensar y en sentir correcto para lograr esos estados, ¿no? Ahora, lo que lo hacen contrario a esto, según su voluntad, es lo que yo entiendo, esas personas, esas almas que no van a esas estancias de luz, sino divagan en el bajo astral del planeta y tal vez hasta son confundidas por las entidades del bajo astral, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, por eso es que yo estoy de acuerdo con Ana Elena, de pedir protección y pedir dirección, si está en ley, que pueda viajar, ¿no? Pero bueno, volviendo al capítulo, ¿verdad? Hablando de eso, me llama mucho la atención que cuando dice que la ley es para las inteligencias desencarnadas más severa y rígida para los encarnados. Yo entiendo de que el alma, a solamente estar en su vehículo astral o cuerpo etérico, la creación de su pensar y su sentir es casi instantánea en esos planos. En este plano tarda un poco más ver nuestra creación en nuestro pensar y sentir, pero en esos planos es casi instantánea. Por eso, inclusive, ya no hay idioma. El idioma es el pensamiento y el sentimiento, ¿no? Como tal. Es lo que entiendo. Ahora, cuando nosotros vemos que también en el capítulo dice, voy a decir eso aquí, vamos aquí a resumir para terminar. Cuando habla de que esos seres dicen que casi todos eran mujeres de lupanares, que arrastraron a innumerables jóvenes de ambos sexos a los antros de lujuria y de crimen, exhibiendo cuerpos desnudos, excitaban los bajos instintos de los hombres que se tornaban en vampiros para cuanta doncella pura se ponía a su alcance.
cuando hicieron que otros sintieran bajo instinto, o sea, mal pensar y sentir, ¿qué generaron? O sea, los bajos instintos, ¿qué creación puede ser? ¿Mm? Entonces, a mi entender, generaron esa mala calificación y esa energía para mí es ceniza y la creencia de que la vida está en la materia, y a eso se están enfrentando, pues, o sea, se están enfrentando a su propia creación, no hay ningún castigo, o sea, no es castigo, es su propia creación en su proceso evolutivo, ¿no? Todos estamos aprendiendo a pensar y sentir correctamente, ¿no? Para ser creadores. Ahora, cada quien nos estamos enfrentando a nuestra creación. Eso me da a entender que no solo un alma se tiene que ser responsable por la creación de su mismo pensar y sentir. El capítulo me da a entender sino que la mala calificación de la energía, del mal pensar y sentir, que hayan hecho que otros cometan, también hay que se enfrentan a ello. O sea, ellos están espiando, ¿ok? O sea, cuando uno entiende que un alma, lo que dice Hugo, que tenemos mala calificación, por ejemplo, del mal pensar y sentir, estamos alimentando las fuerzas oscuras del planeta, o sea, el bajo astral, y luego nos enfrentaremos a ello. Pero estas almas no solamente crearon su propia creación, sino que hicieron que otros crearan la lujuria a través de su pensar y su sentir, y también se tienen que enfrentar a ello. Y es lo que yo entiendo, que es lo que están ellos enfrentando, ese animal, ese monstruo, ¿verdad? Que se llama, por decirlo así, en otro dialecto esotérico, un egregor, porque si están pensando y sintiendo por muchos, seguro que fueron por muchos siglos, esa mala calificación así como se puede crear una bóveda psíquica la bóveda psíquica se crea con el buen pensar y sentir, y se destruye con un solo mal pensar y sentir. Entonces, ellos también hicieron, a través de su mal pensar y sentir, un egregor, una creación, y se están enfrentando en conjunto a ello, ¿no? Porque es una creación en conjunto. Entonces, de pensamientos y sentimientos afines, ¿ok? Entonces, bueno, es lo que yo entiendo. Ok, un momentico para terminar. Y bueno, y ese animal que se describe, que tiene el mismo color ceniza, tiene ese mismo color ceniza y sangre que ellos, o sea, es su misma vibración. Vale este capítulo para mí, para cerrar, vale este capítulo para que nos preguntemos que lo que provocan que otros expresen pensamientos y sentimientos contrarios al amor o fuera de la ley del amor, se tiene que enfrentar o nos tenemos que enfrentar a esa creación. Ahora, en este caso fue lujuria y crimen. O sea, lujuria y crimen, cenizas y sangre. Pero la que incentivan el odio, o lo que incentivamos el odio en otros, venganza, celos, ambición, ¿a qué nos enfrentaremos? ¿O a qué se están enfrentando? Eso es para una de las tantas cosas que me da a entender el capítulo, ¿no? O sea, porque no solamente está la lujuria y el crimen, hay otras almas que estaremos cometiendo el error de incentivar a otros al odio, de incentivar al otro a la ambición, al egoísmo. Entonces, ¿qué creación egregor se van a enfrentar, ¿no? Entonces, todo esto a mí me enternece, porque yo digo, wow, qué tan vigilante tenemos que estar de nuestro pensar y sentir, porque es una creación y constantemente día a día estamos creando, estamos alimentando. Tal vez yo tenga un pensamiento de odio y uno que está en Afganistán también lo tiene, y por afinidad esos pensamientos se van a unir, y el que está en Afganistán y el que estaré en cualquier parte del planeta, nos tenemos que luego rendir cuentas a lo que hicimos, ¿no? Entonces, claro, está el arrepentimiento, está la comprensión, y que lava a través del dolor nuestra creación, y bueno, es donde entra allí la misericordia de Dios, ¿no? Es lo que entiendo del capítulo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días y buenas tardes.
Yo solo mi aportación pequeña sería que, como dijo Hugo, yo me he puesto como si fuera realmente no un espectador, sino con la lectura, como si estuviera inmersa en lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces yo lo trasladé a la vida real. Entonces yo dije, cuando él ve que se puede conseguir de llevarse unas almas, solo se llevó aquí las que podía. Entonces yo reflexioné y pensé, aquí, en la Tierra, yo, personalmente, Nuri, siempre en la obra he escrito y hemos hablado que cada uno tenemos unas almas que dependen de nosotros, ¿sí? Y digo, uy, si hay unas almas que dependen de mí y yo dependeré de algunos que están para ayudarme a mí, algo deberé de hacer. Entonces yo lo comprendí desde este punto. Entonces dije, no, si mi obrar, mi pensar o sentir no va acorde con lo que debe ser, las almas que van detrás mío se van a quedar ahí. Y si los que me preceden están esperando a que yo me mueva en mi pensar, en mi sentir y en mi obrar, porque yo me voy acomodando por mi egoísmo, deberé de movilizarme un poco. Porque es una rueda esto. Y evidentemente, como me puse de actor, yo lo único que buenamente pude entender fue esto, ¿no? Y decir, bueno, pues Nuri, deberás seguir aprendiendo y seguir con tu pensar, tu sentir y tu obrar, mejorando, comprendiendo y tal, para que las almitas que a lo mejor dependen de mí puedan seguir evolucionando, porque tengo esta responsabilidad. Y la responsabilidad con el que me precede, que está esperando a que yo avance. Solamente esto. Muchas gracias a todos. Gracias, Nuri. Rafael Montañez, adelante. Intentaré ser todo lo breve que pueda. Ya estamos en tiempo. Como Hugo decía, tomemos esto como personal, esta lectura. Pongámonos nosotros en primera persona y lo veamos y miremosnos a nosotros mismos en el espejo de nuestra propia conciencia, como acaba de decir Nuria. Entonces, realmente los objetivos que se nos plantean con las enseñanzas de estos libros y con este capítulo en especial es lo que hizo Tilcaré o lo que intentó hacer, ¿no? Se ofreció al maestro Antulio diciéndole nada más y nada menos, ¿no os sentiréis más fortalecidos si yo os acompaño? Entonces, yo personalmente me veo muchas veces en esa situación, ¿no? Intentas comprender o crees entender algo y te parece que has subido un escalón, te parece que tienes una fuerza, y no es nada de eso. No es nada de eso. Es aquella sensación que nuestro ego superior nos transmite cuando somos dóciles a esa vibración, cuando somos dóciles. No puedo decir a ese mandato porque es una indicación. Entonces, cuando somos útiles. Pero somos útiles cuando abandonamos nuestra voluntad y nos sometemos a la de ellos. Entonces, Tilcaré quiso acompañar al maestro Antulio con la convicción de que le iba a servir de ayuda, y era todo lo contrario. Entonces, cuando nos planteamos desde una experiencia extrasensorial hasta el más simple de nuestros actos cotidianos, realmente tendríamos que plantear, o al menos yo me lo planteaba así a la vista de la lectura de hoy, ¿con qué objetivo? ¿Es objetivo de servicio o es objetivo de deseo? Si es de objetivo de servicio, de renuncia a la personalidad, adelante, adelante. Como decía Juan el Bautista, que se ha nombrado esta tarde aquí, cuando el maestro le dice, si quieres, aún estamos a tiempo de sacarte de prisión. Y él responde, ¿a qué precio? Tomar estas referencias, o al menos yo creo haberlas tomado después del consejo que hizo Hugo, de que nos pusiéramos en primera persona frente a esta lectura, estas son las consecuencias muy extractadas, muy condensadas que saco. Pongámonos al servicio de esa realidad, pongámonos en línea de servicio, abandonemos nuestro ego y cuando intentemos hacer alguna cosa en vías de superación espiritual, entendamos que primero está el servicio antes que el deseo. Gracias a todos. Muchas gracias. Adelante, Pilar. Muchas gracias. ¿Me oís? ¿Ahora sí? ¿Se me oye?
Sí, Vale. adelante. Muchas gracias. Pues mira, estoy contigo, Rafa, de que a veces deseamos avanzar por el simple hecho del deseo, pero no es el deseo el que nos debe de mover, puesto que es nuestra renuncia a todo el deseo. Es el servicio el que nos tiene que mover. Además, también estoy contigo también, Hugo, Pangrave Hugo, porque me he sentido también como protagonista, no protagonista en bien, sino pecadora y como deudora de mi maestro. Esa es la alianza que yo siempre he querido descubrir con mi maestro, que me siento deudora de él por varias experiencias que he tenido de regresión o de un día una conexión en Egipto, tuve una catarsis, me puse a llorar, fue una conexión con él y eso lo he entendido ahora, ¿no? Esa conexión con él de deudora, porque nos ha rescatado, y no solamente él, sino su madre. También nos rescató cuando ya nacimos en esos pórticos, nacimos a las 15 o 20 lunas en familias de pobres de labriegos. Entonces la madre también tuvo oportunidad de salvarnos por segunda vez y que no nos pierde de vista nunca, porque el maestro vela por nosotros siempre, no nos pierde de vista. Así que agradecida siempre al Divino Maestro por eso, porque vela por nosotros. Besos a todos y gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar, disculpa. Bien, bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Damos por terminada esta hermosa reunión.